Buenas noches, nosotras somos Dos con Todo en este mitad de semana, miércoles 26 de marzo, año 2025. Gracias por su espera. ¿Cómo estás, Mon? Bien, Dul, lista. Siempre tenemos mucha información, pero... Siempre dices que siempre mucha información, pero es no que... es mentira. Sí, la verdad. Bueno, pues hoy volvimos a saber del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vuelve a anunciar este tema de aranceles, particularmente en el sector automotriz. Hablaremos, por supuesto, de ello, porque justamente este anuncio se da unos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum se reúna con pues su equipo de seguridad allá de Estados Unidos. Aquí en México anda de gira la secretaria de Seguridad. Bueno, hablando sobre temas judiciales, Mon, pues primero estaba como un trascendido, ahora ya es pues de manera confirmada. La Unidad de Inteligencia Financiera anuncia que tuvo que desbloquear las cuentas de Gómez Mon y su esposo, ambos prófugos de la justicia, señalados de lavado de dinero y demás, pero en un comunicado particular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, pues está señalando directamente al Poder Judicial. Eso da pie a el con todo que traemos. Sí, Dul, tiene que ver con el Poder Judicial, con estas candidaturas. Hoy, sobrevivientes de la Luz del Mundo, de la Iglesia de la Luz del Mundo, presentaron ante el INE una queja para reclamar que se bajen de las candidaturas a perfiles relacionados pues con esta iglesia. Ustedes recuerden que el líder de la Luz del Mundo está sentenciado en Estados Unidos por violencia sexual contra niñas. De esos sobrevivientes son los que están pidiendo que se eliminen estas candidaturas de algunos perfiles relacionados con la iglesia. Así es, Mon, porque pues en la Constitución está prohibido que miembros de alguna asociación religiosa, sea cual sea, pues aspiren a un cargo de elección popular. Entonces vamos a hablar de eso y otros temas también. Entonces una breve pausa y arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches en este miércoles 26 de marzo. Gracias por estar con nosotras, gracias por sus saludos, por su espera y pues también por si llegan sus superchats en esta ya última semana de marzo. Bien, pues como les decíamos, volvió a surgir en la agenda informativa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los temas arancelarios, estas amenazas que pues llevan sobre nuestras cabezas desde enero de este año. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una rueda de prensa, que por cierto ahí estaba el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Él había anunciado desde ayer que iba a viajar a Washington justamente en el marco de estos anuncios, ahí estaba. Siguen los diálogos para tratar de llegar a un acuerdo, pero en esta conferencia pues anuncia la aplicación de un arancel también de 25% a todos los automóviles que no se fabrican en Estados Unidos, lo cual incluye en un primer momento, en una primera interpretación, pues los autos que exporta México a nuestro principal socio comercial. Se ha dicho bastante que justamente el sector automotriz es un pilar en la economía mexicana, genera más de 1 millón de empleos. A ver si Lluvia nos puede apoyar precisamente con esta infografía, buscando si ya había una reacción de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz precisamente sobre este anuncio. Pues de momento no han dado un anuncio. El día viernes tienen agendada, Mon, una rueda de prensa que suele dar para dar informes sobre precisamente ventas y producción. Seguramente ahí darán un pronunciamiento, pero creo uno de los más importantes es en el de abajo, donde da cuenta de todos los empleos que está generando el sector automotriz. 1 millón de empleos directos, 3.5 indirectos y también un impacto en más de 20 millones por consumo a 60% de ramas económicas y una remuneración promedio de 30,000 pesos. Es decir, además de que genera bastantes fuentes de empleo formales, son dignos por precisamente al ser tan tecnificados y capacitados. Es un buen
un buen salario. El 32% de las exportaciones de México es pues justamente los enviados por los automóviles. Por acá tenía justamente también más detalles sobre como tal. Ahí está, esa mero. Gracias, Lluvia. Se ve muy pequeño, pero quiero que se enfoquen en esta barra azul marino, porque justamente esa barra azul marino es Estados Unidos, es decir, el principal destino de los autos que exporta México, de los cuales también a su vez los principales son los subs, es decir, estas camionetotas. Entonces ahí está pues el impacto económico que tendría para las exportaciones de autos si se aplica como tal este arancel de 25% en el sector automotriz aquí en México, aunque también está a la espera de los detalles de qué pasa con los miembros del TEMEC, incluyendo México. Entonces ahí es donde se podría dar una excepción con México. De momento el secretario de Economía pues sigue allá en los diálogos. Este anuncio, a pesar de el impacto y el pilar que es en la economía mexicana, el sector automotriz, no movió muchísimo a la moneda mexicana. Sin más, vamos a escuchar este anuncio de Donald Trump en una rueda de prensa donde estaba ahí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. And we're going to charge countries for doing business in our country and taking our jobs, taking our wealth, taking a lot of things that they've been taking over the years. They've taken so much out of our country. Friend and foe, and frankly, friend has been oftentimes much worse than foe. And this is very modest. What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We started off with a 2.5% base, which is what we were at, and we go to 25%. Y el primer ministro canadiense Mark Carney fue el primero en pronunciarse tras la imposición de aranceles del 25% a los automóviles importados a Estados Unidos, lo que ya decía Azul, anunció este miércoles Donald Trump, presidente de Estados Unidos. El primer ministro canadiense calificó esta decisión como un ataque directo contra Canadá y los trabajadores automotrices de ese país. También advirtió que las relaciones entre ambas naciones están en proceso de ruptura por culpa de Donald Trump. En conferencia de prensa desde Ontario, el mandatario destacó que este nuevo arancel podría causar un daño sustancial al sector automotriz canadiense, aunque pidió esperar a ver la orden escrita que firmó Donald Trump para tener claridad sobre este tema. Les voy a leer lo que comentó. Esperamos la orden ejecutiva para tener esa claridad, pero para que quede absolutamente claro, incluso en su versión más restringida, se trata de una medida significativa. Es totalmente injustificada. En ese sentido, Carney declaró que espera hablar con el presidente Donald Trump, ya que han tenido comunicación desde que el primer ministro asumió el cargo el 14 de marzo. Bien, es importante recordar que justamente este anuncio se da a unos días, el viernes, que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, venga aquí a México y se reúna no solo con la presidenta Claudia Sheinbaum, sino con todo el gabinete de todo el gabinete de seguridad. Y pues Trump es el que ha fusionado el tema de seguridad, de tráfico de fentanilo y también flujo de migrantes con temas comerciales, particularmente arancelarios. Entonces, no hemos visto una respuesta del gobierno federal este día, luego del anuncio que fue por la tarde. Mañana seguramente le preguntarán, pero más allá de eso, pues sí, falta este diálogo que se haga con la Secretaría de Seguridad. Hoy estuvo en una visita también bastante propagandística, como le gusta a ella, en una cárcel de El Salvador, con Nayib Bukele y todo este tema de mano dura contra los delincuentes y demás. Entonces, también ojo con el viernes, a la 1:00 p.m. es la reunión privada del Gabinete de México de Seguridad con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad de Estados Unidos, principalmente la secretaria Kristi Noem. Bueno, y hablando de Estados Unidos, seguridad y demás, pues acuérdense de esta gran fotografía que dijimos en su momento que iba a ser histórica y lo es. Me refiero a cuando Caro Quintero baja de un avión de las Fuerzas Armadas de México y cae, baja y llega a Nueva York, a donde fue extraditado junto con otros capos, pues hace ya un par de semanas.
Bueno, se había puesto sobre el aire la solicitud de las autoridades estadounidenses de pena de muerte contra él, particularmente por todo el tema de la DEA, por todo el tema de Kiki Camarena, exagente de la DEA, asesinado pues justo por el cártel de Guadalajara, asociado también directamente a Rafael Quintero y demás. Bueno, pues no hay mucho bajo el sol, Mon. Un juez federal dio todavía al Departamento de Justicia otros 90 días para que defina si buscará o no la pena de muerte contra Rafael Caro Quintero por el tema del asesinato de Kiki Camarena, pues este agente de la DEA, en el ya lejano 1985. El juez dice lo siguiente: este es un caso complejo que necesitamos saber si se lleva a cabo de manera rápida, pero en cumplimiento con la ley, pues es lo que Estados Unidos estaba esperando durante décadas, 4 décadas para ser exactos, que se hiciera justicia por el asesinato de Kiki Camarena. Y bueno, justicia es la pena de muerte para algunas autoridades, pero el juez va a determinar, tiene 90 días, es decir, 3 meses, ¿verdad? Entonces todavía está en veremos. Así es, Dul, pues ahí anoten el plazo, 90 días para tomar esta decisión desde Estados Unidos. Y vámonos, Dul, con información de aquí de México, una acusación particular que hace la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda al Poder Judicial. Y es que un tribunal ordenó a esta Unidad de Inteligencia Financiera descongelar las cuentas de Inés Gómez Montt, exconductora de televisión, y de su esposo Víctor Manuel Álvarez. Esto en cumplimiento con un amparo. Con mayoría de votos, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa confirmó lo que había ordenado un juez 10º de distrito de la Ciudad de México para retirarlos a ambos de la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Con esta decisión, ambos podrán ya disponer de sus recursos. Recuerden que desde el 2021, la conductora de televisión es buscada por la justicia luego de que la Fiscalía General de la República inició una investigación en su contra y en contra de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puja, señalados ambos por defraudación fiscal. Esta tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera detalló que desde el 4 de marzo de este año ordenó reanudar todos los servicios financieros a ambos, por lo que el 10 de marzo el juzgado tuvo por cumplida esta sentencia de amparo. Les voy a leer qué es lo que planteó la Unidad de Inteligencia Financiera en un comunicado para explicar por qué toma esta decisión. Por mayoría de 2 votos, los magistrados Almadelia Aguilar Chávez y Miguel de Jesús Alvarado, con voto en contra del entonces magistrado Osmar Armando Cruz, todos integrantes del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, confirmaron la sentencia emitida el 29 de noviembre del 2023 en la que la entonces titular del juzgado 10º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Dinora Hernández, otorgó el amparo a la conocida conductora y a su esposo para que se les eliminara de la lista de personas bloqueadas. Y aquí hacemos un paréntesis para decirles quién es Dinora Hernández Jiménez o qué sabemos de ella. Jueza del 10º distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México. Ella reconoció durante los foros de discusión de la reforma judicial que la nación, que el país sí requiere de una reforma judicial, aunque no como se estaba planteando en su momento, es decir, cuando se estaba discutiendo, debido a que no resuelve los problemas de fondo en dicha materia. Eso expuso en uno de estos foros. Es muy clara la demanda de justicia para México, cambiemos las situaciones con el fin de mejorar, porque si algo falla se ajusta, pero no se destruye, porque nosotros también somos pueblo. Esas son declaraciones recientes que tenemos de la jueza Dinora Hernández, pues que sí tuvo un papel clave en esta decisión para desbloquear las cuentas de la exconductora Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez. Y también, de acuerdo con lo que informa el día de hoy la Unidad de Inteligencia Financiera, interpuso un recurso de revisión desde diciembre del 2023 para defender que mantener a estas 2 personas en la lista de personas bloqueadas es un mecanismo de prevención a la continuación del lavado de dinero. Y este es el señalamiento particular que hace al Poder Judicial. El Ministerio Público cuenta con una orden de aprehensión contra estas personas actualmente en el extranjero y por la decisión tomada en el Poder Judicial,
Ahora los prófugos podrán hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción. Nos llamaba la atención, Dula, pues este comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera, que primero se refiere a Inés Gómez Montt y a su esposo Víctor Manuel Álvarez como prófugos, pero hace el señalamiento de que es pues, prácticamente por una decisión que toma el Poder Judicial. Y da nombre y apellido tanto de magistrados como de la jueza que ya decías, Dinora. Así es, Dul. Y pues de Inés Gómez Montt hemos sabido poco a lo largo de estos años. Algunas publicaciones llegó a hacer ahí en su cuenta de Instagram. Uh-huh. Por ejemplo, en el 2023, en enero del 2023, respondió a una información que había publicado el diario Reforma y señaló que la acusación en su contra no es por 3,000 millones de pesos, sino por 14 millones de pesos. Esto pues argumentando, en esta información se hablaba de por cuánto dinero se estaba investigando a la exconductora. Bueno, eso en el 2023, pero también recientemente se escuchó de ella porque cuando falleció el conductor Daniel Bisoño, del conductor de televisión Azteca, en una emisión del programa Ventaneando, que se transmitió el 21 de febrero, Pati Chapoy mencionó los nombres de algunas personas que se habían puesto en contacto con ella para lamentar la muerte del conductor. Sí. Y bueno, entre esa lista aparecía precisamente Inés Gómez Montt. Es lo poco que hemos sabido de ella durante este tiempo. Sí, te lo comentaba esa parte de la conductora de Ventaneando, porque hubo muchos comentarios respecto a por qué una periodista sabe y tiene contacto con una prófuga de justicia y las mismas autoridades pues no saben dónde está. Así de cinismo también por el tema también de publicar desde Instagram. Pero aquí lo importante, Mon, es justamente el señalamiento de la Secretaría de Hacienda al Poder Judicial en el marco de todo este tema de la elección judicial. Y ustedes están preguntando de qué juzgadores estamos hablando, es decir, quienes decidieron que estos dos personajes señalados de defraudación fiscal puedan tener acceso de nueva cuenta a su dinero, lo cual me recuerda también el tema de Genaro García Luna, porque después de que fue condenado, al siguiente día se le ordena descongelar el dinero a la esposa, que también era parte de toda la red de delincuencia. Bueno, ahí les van. Por favor, Lluvia, en el comunicado vienen justamente los nombres. Dice, por mayoría de 2 votos, los magistrados Almadelia Aguilar Chávez y Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Aquí me salto al otro, entonces sería magistrados Almadelia Aguilar Chávez, el otro es Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. También busqué sus antecedentes o su currículum, pues no es de mayor interés, pero ellos fueron los que confirmaron la decisión que ya había tenido la jueza Dinora Hernández Jiménez. Serían esos nombres que estaban pidiendo. Y con ello me voy, pues antes de irnos al con todo, porque el con todo también tiene que ver con la elección judicial, particularmente integrantes de la Luz del Mundo, esta iglesia cuyo líder está detenido por abuso y pornografía infantil. Vamos a dar seguimiento, es importante, Mon, al tema de Cuauhtémoc Blanco, particularmente porque ayer les dábamos detalles de lo ocurrido durante la sesión en la Cámara de Diputados. El día de hoy, Mon, a mí me gusta la verdad mucho consultar los trascendidos de la prensa porque luego pues son filtraciones y demás. Bueno, otra vez salen con nado sincronizado señalando el famoso primor y señalando, subrayo, trascendido y en nado sincronizado en varios medios, diciendo que pues el PRI le dio el voto y salvó a Cuauhtémoc Blanco a cambio de que no le hiciera nada a Alejandro Moreno, porque también está en la lista de solicitudes de desafuero y también incluso de juicio político. Bueno, pues entonces ese es el señalamiento de la prensa en nado sincronizado en la gustada sección de trascendidos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues descarta que haya un famoso primor. Vamos a escucharla y volvemos con el con todo. No conozco las pruebas, lo que hubieran tenido, es una decisión del Congreso. Sí es importante, más allá de pues revisar en todo caso cuáles eran las pruebas, el contexto
es importante. Repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda. Pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. Ahora, ¿quién pone esta denuncia? ¿De dónde viene la denuncia que le hacen al exgobernador? ¿Quién la hizo? No, pero ¿qué fiscalía? Ese fiscal de Morelos, ¿qué característica tenía? No, pero aparte, encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. Fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el Congreso local. Entonces, solamente para que se ponga en contexto, y es una decisión de la Cámara, pero bueno, siempre la Fiscalía, hoy tiene un nuevo fiscal, pues también que puedan revisar siempre cualquier caso de abuso a una mujer. ¿No ve usted que pueda haber una ruptura del movimiento? No, ninguna. ¿Ninguna? No. Y ahora es una decisión del Congreso. Ahora esta alianza que hace… En todo caso, pues que se revise el caso ya con nuevas personas que están en otra situación. Ahora esta alianza que hacen con el PRI, diputados que no estaban de acuerdo del mismo movimiento, ven como la antesala a tener una alianza ahí con el PRI para proteger a Alito. Una cosa es que haya diputados de otro partido que hayan votado por X tema. Bueno, ¿qué caso fue el de… No recuerdo ahora un caso en donde también se votó por parte de diputados senadores del PAN con Morena, en uno de los múltiples temas que se han votado. ¿Eso quiere decir que hay una alianza? Pues no. Quiere decir que esos senadores del PAN consideraron en ese momento pues que podían votar a favor de una propuesta. En este caso, pues no es que haya una alianza, sino que diputados del PRI decidieron votar así. ¿Cómo creen que va a haber una alianza con el PRI? O sea, imagínense lo que diría el pueblo. Entonces, una cosa es que en un tema voten diputados de un partido por algo que están de acuerdo o no, y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, ¿no? Pues no, imagínense, con Alito, no. Pero aquí hay una petición también de desafuero contra Alito que está detenida, por eso llama la atención como son decisiones esa del votación. Congreso. A veces creen que la presidenta está metida en todo, y la verdad es que nosotros sí creemos en la separación de poderes. Sobrevivientes de la Iglesia La Luz del Mundo presentaron una queja ante el INE para que invalide candidaturas de personas cercanas a los líderes de esta iglesia. Y de eso les vamos a hablar con más detalles en el Con Todo. Basmón. Sí, pues les tenemos detalles sobre esta denuncia que plantean los sobrevivientes de la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue condenado por violencia sexual en Estados Unidos hace unos años. Estas activistas presentaron ante el Instituto Nacional Electoral, ante el INE, una denuncia para evitar primero que Job Daniel Wong Ibarra, a quien identifican como evangelista durante los últimos años, continúe compitiendo como candidato a magistrado en materia de trabajo, esto porque la ley impide a ministros de culto ser votados para cargos públicos. Pero también han alertado que hay otros perfiles relacionados a la congregación y que están aspirando a distintos cargos en esta que será la primera elección judicial. En pantalla estamos viendo la denuncia, parte de la denuncia que presentaron para evitar que Job Daniel Wong aparezca en esta boleta electoral.
Entre los argumentos justo que dan es que su postulación va en contra de lo que plantea la Constitución. Por ejemplo, el que candidatos cercanos a quienes ejercen estos cargos de poder en la luz del mundo estén en estas boletas electorales, pues preocupa a los sobrevivientes de la Iglesia porque aseguran que es una estrategia para que la agrupación religiosa amplíe su poder político y evada investigaciones penales como las que en Estados Unidos llevaron a la condena de su líder Nazón Joaquín García, quien se declaró culpable en 2022 de violentar sexualmente a 3 niñas. Activistas y sobrevivientes de esta Iglesia de la Luz del Mundo se describen así como sobrevivientes porque recuerdan, por ejemplo, que la Iglesia los obligó durante años a separarse de su familia y a prometer lealtad absoluta al líder espiritual, que en ese entonces era Nazón Joaquín García. A Wong Ibarra están pidiendo que se elimine su candidatura porque se encuentra impedido para ser candidato a magistrado federal, ya que la Constitución prohíbe a ministros de culto desempeñar cargos públicos y él lo era, al menos hasta el 2021. En esa demanda que presentan ante el INE, recordaron que el artículo 130 de la Constitución establece lo siguiente: los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros de culto con anticipación y en la forma en que establezca la ley, sí podrán ser votados. Lo que están planteando aquí es que no se ha separado de este cargo con anticipación. Y esto porque todavía hay publicaciones, les decía, del 2021, en donde él es descrito pues, como parte de esta iglesia, como ministro de culto. Además, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece en su artículo 14 que los ministros de cualquier culto no pueden ser votados por cargos de elección popular ni desempeñar cargos públicos superiores, también a menos de que se hayan separado formal y definitivamente de su ministerio al menos 5 años antes de la elección o 3 años antes de aceptar algún cargo. Wong Ibarra ha negado que ha sido ministro de culto y dice que esto es una cuestión como discriminatoria, pero los exintegrantes de esta iglesia, la Luz del Mundo, sí han señalado que les decía, todavía en 2021 se veía a Wong Ibarra en actividades relacionadas con la iglesia. Él se ha desempeñado como secretario de Instrucción de Juzgados Laborales en Jalisco y, si bien es cierto, no está registrado en la lista de ministros de culto de la Secretaría de Gobernación, tampoco lo estaba, por ejemplo, Nazón Joaquín García. Sharim Guzmán, sobreviviente de la Luz del Mundo y uno de los denunciantes ante el INE, señaló que esta es parte de la estrategia que sigue la Iglesia para impulsar sus perfiles políticos. Y también es importante aclarar que aunque no estén registrados como ministros de culto en este registro oficial del gobierno, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público sí estipula que las personas que tienen responsabilidades, ya sea administrativas o eclesiásticas dentro de alguna organización, pues sí son consideradas como tal, como ministros de culto. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó Sharim Guzmán en entrevista. Ok, la Luz del Mundo no registra algunos de sus ministros porque ven algún proyecto político o algún proyecto futuro. Te puedo dar el ejemplo. Son alrededor de 15, 16 obispos de la Luz del Mundo, de los cuales solo uno está registrado ante la Dirección de Asuntos Religiosos. Entonces, el caso ahorita es que Job Wong no fue registrado ante la Dirección de Asuntos Religiosos, pero la Ley de Asuntos Religiosos te indica en su artículo 12 y 14, te especifica muy bien que las personas que fungen responsabilidades como dentro de la iglesia, de representación, organización, eclesiásticas, y que no son registrados, tienen el título como tal de una persona que, pues en realidad son empleados de Nazón Joaquín, ¿no? Resumiendo, la ley te dice que un ministro de culto tiene 5 años para separarse de su cargo al día de la elección. Entonces, todas esas personas que busquen ser magistrados, que busquen como Job Wong, debió haberse separado su cargo el 1 de junio del 2020. Nosotros tenemos capturas, tenemos información digital en redes sociales que la misma
Iglesia publicó, donde queda que todavía hasta el 2022 él ejercía actividades eclesiásticas, como en presidir temas de bautismos, formaba parte del Ministerio de Evangelización de la Luz del Mundo. Este Ministerio de Evangelización va dirigido principalmente a ministros. Ellos se infiltran en la política y están en su pleno derecho, pero entendemos que son facilitadores y lo pudimos ver en Bellas Artes y en muchas otras acciones donde siempre se procuró que el líder fuera reconocido y fuera honrado. Bien, Mon, estos sobrevivientes de la Luz del Mundo primero presentaron una queja ante el INE contra este primer personaje, Job Wong, pero la ampliaron contra pues otros integrantes activos de la Luz del Mundo. Sí, subrayar, como lo hablábamos con el jefe de información, Obed Rosas, que lo que ellos están señalando no es que aspiren a un cargo de elección popular, porque eso es un derecho. Sin embargo, no lo es, y lo dice la Constitución, lo prohíbe si eres miembro de alguna asociación religiosa, en este caso, la Luz del Mundo. Bueno, además de Job Wong, la otra persona que están identificando y se ve en las listas de personas que van a estar en las boletas el próximo 1 de junio para algún cargo es Madiain Sinaí Menchaca Sierra. Ella está aspirando a ser una jueza de distrito en materia administrativa. ¿Quién es Madiain Sinaí Menchaca Sierra? Bueno, ella es abogada, sí cumple con ese requisito, pero pues además es hija del obispo Nicolás Menchaca. Este obispo básicamente se convirtió ya, y lo dicen ellos, en el líder de la Luz del Mundo luego de la detención y sentencia contra su otro líder, Nazón Joaquín García. Bueno, entonces, un requisito que no cumpliría para aspirar a ser juzgador de acuerdo con la propia reforma judicial es no tener antecedentes penales y también lo dice la reforma judicial, pues ser una buena persona, para decirlo de manera sencilla. Bueno, pues resulta que con quien hablamos, es que hicimos entrevista con tres sobrevivientes, pero específicamente Sharim Guzmán fue el que nos habla de esta parte. Bueno, él dice, México, yo les quiero preguntar si una persona que es señalada de haber atropellado a unas personas en estado de ebriedad tiene la oportunidad de participar en la elección judicial. Les repito el nombre, Madiain Sinaí Menchaca Sierra. Ella, además de ser hija del actual líder de la Luz del Mundo, el obispo Nicolás Menchaca, tiene señalamientos de haber atropellado a unas personas. No hay registros en la prensa, pero el diario El País tuvo la oportunidad de acceder pues precisamente a un informe policial donde se ve que en el 2024 ella, Sinaí Menchaca, que quiere ser jueza, fue detenida en Tlaquepaque, Jalisco, por el delito de lesiones culposas cuando era asesora legislativa en el Congreso de Jalisco. Además, esto después de chocar con una pareja que iba a bordo de una motocicleta. Bueno, pues vamos a hablar también de otro perfil. Sí, exacto. Sí. Otro perfil que destaca, el de Misraim Piedras Escobar. Él es aspirante a magistrado de circuito en Jalisco y ha trabajado en el Consejo de la Judicatura en esa entidad, pero también es identificado por estos sobrevivientes de la Luz del Mundo como líder regional de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, APEM, una organización formada por la élite de la Luz del Mundo, y también se le ha identificado como uno de los líderes de esta asociación de residentes de Betel, así se llama la asociación, y es una colonia que está en la sede de la Luz del Mundo. Se le llama así como una colonia porque pues la mayoría de los habitantes son fieles de esta iglesia. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, una publicación de la APEM, de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, de octubre del 2024, en donde se refieren a este candidato a un cargo del Poder Judicial, Misraim Piedras Escobar, como presidente de nuestro colegio. Es lo que está diciendo la APEM. Sí, rápidamente enfatizar que nos describieron a la APEM, que es la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, básicamente como el brazo político de la Luz del Mundo, y que estos candidatos que aspiran a la elección judicial pues pasan por esta asociación.
Así es, Dul. También nos hablaban, por ejemplo, del perfil de Betsabeth Almazán Morales. Ella es candidata a jueza de distrito en materia civil por el Tercer Circuito, también en Jalisco, y la identifican porque ha escrito textos, columnas, en donde defiende a Nazón Joaquín García, sentenciado por violentar sexualmente a niñas, sentenciado pero en Estados Unidos. Por ejemplo, Betsabeth Almazán Morales escribió un artículo publicado en el portal Nación MX titulado El Estado de California contra Nazón Joaquín García, y en ese artículo se lee lo siguiente: ¿en qué profunda oscuridad debe estar hundida la humanidad para acusar a un hombre inocente de la comisión de un delito? Esto pues en defensa de Nazón Joaquín, quien, recuerden, fue sentenciado en Estados Unidos, pero sentenciado después de que él se declaró culpable. Y bueno, ella en este artículo está defendiendo todavía a Nazón Joaquín, a quienes integran la Luz del Mundo lo describen como el apóstol de Jesucristo, así es como se refieren a él, y así es como lo vemos, por ejemplo, mencionado en redes sociales. Ahorita que mencionas que él mismo se declaró culpable, pero sus seguidores, al verlo como su líder, insisten que es inocente, pues buscando imágenes de estas dos principales sedes de la Iglesia del Mundo, que es Betel y Hermosa Provincia, son dos colonias que nos decían los sobrevivientes, pues están totalmente privatizadas por la Luz del Mundo. Ahí están sus iglesias que pues arquitectónicamente son muy reconocibles, pero cuando fue sentenciado en 2022, pusieron unas letras gigantes negras, #inocente, y en estas letras además pues estaban las firmas de varios fieles que aseguraban esto. Hasta la fecha, también buscando imágenes actuales de la Iglesia de la Luz del Mundo, en una de estas sedes en Tequila, Jalisco, porque también hay que decir que los principales aspirantes son de Jalisco, que es justamente su bastión político, por así decirlo. Dicen pues frases en torno a Nazón Joaquín, es decir, a pesar de que está sentenciado, él sigue siendo su líder. Y bueno, vámonos con otra candidata. Esta no es de Jalisco. La mayoría son los detectados por estos sobrevivientes son de Jalisco, insisto, porque es el bastión político de la Luz del Mundo. También hay una candidata de Guanajuato. Y ojo, porque aquí es una gran prueba de la red política que tiene la Luz del Mundo. Estamos hablando de Cintia Teniente Mendoza. Ella es actualmente alcaldesa de Villagrán, Guanajuato, pero está buscando también ser una juzgadora. Ella, además de ser... ella quiere ser magistrada en materia de trabajo, además de ser alcaldesa de Villagrán, Guanajuato. Es esposa del senador Emanuel Reyes, seguramente lo conocen. Emanuel Reyes es el senador suplente de Morena, de Marcelo Ebrard. Acuérdense que Marcelo Ebrard primero entró en esta administración como senador, ya después fue nombrado secretario de Economía. Bueno, Emanuel Reyes es pareja de Cintia Teniente. Ambos son de la Luz del Mundo. Cintia Teniente quiere ser magistrada en materia de trabajo. Tanto Cintia Teniente como Manuel Reyes han difundido en sus redes imágenes en el templo sede de la Luz del Mundo, e incluso en una celebración de cumpleaños con una fotografía de Nazón Joaquín a sus espaldas. Así es, Dul. ¿Y qué te parece si escuchamos lo que nos comentó en entrevista Robert Guillén? Él es sobreviviente de la Luz del Mundo. Nos contó que fue miembro activo de esta iglesia durante años. Dijo que entró cuando tenía apenas 16 años, pasó la mayor parte de su vida en esta iglesia, específicamente en la iglesia del este de Los Ángeles, de donde se dieron a conocer las denuncias por violencia sexual de Nazón Joaquín García. Vamos a escuchar qué nos dijo Robert Guillén. Es una de las estrategias que utiliza la Luz del Mundo, y no solamente aquí en México, sino es la misma estrategia que ellos utilizan a nivel internacional. Por ejemplo, aquí, gracias por sus comentarios al respecto. Ana G. dice, sí, Emanuel Reyes, suplente de Marcelo Ebrard, Morena. Sí, Manuel Reyes, no me gustó su actitud junto con Ebrard cuando se estaba eligiendo al presidencial en todo este proceso interno de Morena. Corruptos religiosos buscan hacer su agosto en las próximas elecciones, movilizando a los miembros de sus sectas e iglesias, es el comentario de O8.
y demás comentarios. Gracias por su interés en este tema de cómo ciertos integrantes de la Luz del Mundo pues están colándose a la elección judicial, y decían los sobrevivientes pues para garantizarse un ente protector. Sí, Dul, y también, por ejemplo, algo que llama la atención, que nos recuerda en esta entrevista Sharim Guzmán, es la polémica que causó en el 2019 un concierto que se organizó en el Palacio de Bellas Artes, que se promovió justo con la imagen de Nazón Joaquín García. Y en esa ocasión la explicación que se dio fue que un ex senador morenista, Rogelio Zamora Guzmán, fue quien solicitó este espacio. Decían que había sido solicitado para un concierto, pero lo cierto es que las crónicas de esa época, del 2019, específicamente de ese concierto, pues mencionan cómo Nazón Joaquín causó ahí toda una sensación cuando los fieles a la iglesia pues lo vieron, ¿no? Entonces se promocionaba con su foto este concierto. Y esto pues para plantear un ejemplo más de la relación que tiene la Luz del Mundo con políticos de distintas entidades y pues, a nivel federal. Bien, como parte de esta entrevista que tuvimos con sobrevivientes de la Luz del Mundo, Sharim Guzmán, que fue justo el que hoy fue a ampliar la queja ante el INE allá en la sede del árbitro electoral, hacer esta advertencia y pedir que se cancelen estas candidaturas que ya van a salir en las boletas, pues dijo que además de que ya es un hecho que van a salir en las boletas, es muy, muy probable que sí ganen, y él explica que pues justamente podrían ganar porque tienen una red de apoyo, pues tanto con sus propios 2 millones de miembros, que dicen ser 2 millones de miembros, decirle al obispo Nicolás Menchaca, que es el actual líder, que le diga a los miembros que voten por ellos, pero por el otro lado también sus grandes redes políticas, y da la muestra. Además del que ya les mencionamos, el senador suplente de Marcelo Ebrard, Emanuel Reyes, pues también, y es conocido, el morenista Hamlet García Almaguer, pues es un miembro activo de la Luz del Mundo, en sus redes sociales lo dice, y él justamente fue el principal vocero o uno de los principales voceros de la reforma judicial. Entonces, pues justamente es un cuestionamiento que da Sharim Guzmán. Escuchemos. Hay algo que es muy importante en esta elección judicial. La Luz del Mundo dice ser 2 millones de miembros en México. Cuando en otras ocasiones han tenido candidatos que participan en elecciones, como lo podemos ver, que tienen a diputados, regidores, candidatos a alcaldes, pues lo hacen por diferentes partidos políticos. Ha habido casos en los que 2 miembros de la Luz del Mundo van por el mismo distrito, como es el caso de Jalisco. El distrito 11 local, pues era el de la Luz del Mundo, donde está la sede. La candidata de MC y el candidato de Morena en el 2021 eran de la Luz del Mundo los dos, y la diputación se quedó para la Luz del Mundo. Fue una cuota que los partidos le dan a la Luz del Mundo en Jalisco. O sea, la Luz del Mundo tiene secuestrada al gobierno estatal de Jalisco y al gobierno federal. Eso no hay duda. Pero, ¿qué pasa hoy? Hoy va a haber un voto en bloque, un voto corporativo de la Luz del Mundo, porque tienen una sola bandera, que son los candidatos de la Luz del Mundo. Esa es la mayor preocupación. Si ellos dicen ser 2 millones de miembros, pues van a tener 2 millones de votos asegurados para candidatos de la Luz del Mundo. ¿Qué pasa? Si estas elecciones como las de Jalisco, donde están manejando diferentes candidatos en diferentes posiciones, ¿no? Algunos están en lo administrativo, en lo laboral, en lo penal. Entonces, tienen un representante en cada área, tanto de jueces como de magistrados. Van a generar su voto corporativo seguro, y que si en Jalisco son sus números, supuestos números, habrá 200,000 miembros, pues el número es muy alarmante. ¿Por qué? Porque esta elección no es lo mismo que una elección de diputados, porque no están inmersos de alguna manera públicamente en los partidos, porque no hay una movilización diferente. La Luz del Mundo, a través de los púlpitos, a través de los líderes de la Asociación Civil de APEM, porque todos los que son candidatos a magistrados forman parte de la Asociación Civil de APEM, de la Luz del Mundo. Y algunos de ellos también, de alguna manera, colaboran con Humanismo Mexicano.
Entonces, aquí el punto es, van a generar un voto corporativo y en bloque. Y eso representa un gran peligro, porque de ser así, tienen sus candidaturas aseguradas. Aparte, poniendo a un lado los respaldos de los políticos, de las personas del Poder Judicial con las cuales ellos ya han generado vínculos y que son sus padrinos. O sea, porque la Luz del Mundo no lo hace solo. La Luz del Mundo lo genera a través de las alianzas que genera con otros políticos, con otros padrinos que en realidad están invirtiendo de otras maneras en pequeños proyectos como ellos. Eso es. Entonces, esa es una gran preocupación de que pueden llegar, de que tienen las posibilidades de poder llegar. Van a mover no solamente su estructura religiosa, van a mover su estructura política. Y la APEM es eso, es una estructura territorial política, no es una asociación civil en beneficio de la comunidad, sino es la estructura territorial política de la Luz del Mundo. ¿Por qué? Porque tiene estructuras nacionales, estatales, municipales y por colonias donde hay iglesia. Y eso se subdivide en diferentes rubros, en educación, en jurídico. Pues ahí está, era importante enfatizar este tema del voto corporativo. El propio Sharim nos pidió enfatizar respecto a ello, porque pues está advirtiendo que es muy probable que sí ganen si es que el INE no hace algo, porque tienen toda esta red de apoyo dentro de los propios miembros y sobre todo con políticos como el propio Hamlet Almaguer, el principal vocero de la reforma judicial, abiertamente miembro activo de la Luz del Mundo. Dice Antonio Leroy: por eso la Constitución prohíbe que las religiones y denominaciones religiosas participen en política. Es justamente el argumento que presentan ante el INE. Y por ahí preguntaban, y entonces, ¿por qué Eduardo Verástegui, abiertamente también guadalupano, sí pudo postularse a un cargo de elección popular? Y tú tienes la respuesta. Sí, Dul, porque, bueno, él abiertamente puede ser afín a alguna religión, puede ser creyente, pero en estos casos particulares les hablábamos, por ejemplo, de Job Daniel Wong. Él todavía en abril del 2021, los sitios en redes sociales de la Iglesia de la Luz del Mundo, los grupos, lo describían, por ejemplo, como evangelista del Ministerio Internacional de Evangelización de la Iglesia de la Luz del Mundo. Estamos viendo, por ejemplo, una de las capturas de pantalla que presentan los sobrevivientes de la Luz del Mundo en esta queja ante el INE, y eso es importante porque sí están reconociéndolo como una persona con un cargo en esta organización religiosa, como un ministro de culto. Uh-huh. E incluso pues hace esta acotación que aún cuando no esté registrado, aunque no esté registrado como... Ahí está una de las pruebas, que ponen ante el INE de que en esas fechas, cuando ya no debería haber sido ministro de culto, lo era. Exacto, sí, aunque les decía, aunque no estén registrados oficialmente, la ley de asociaciones religiosas y culto público sí plantean que si tienes o no ese cargo, si tú estás desempeñando tareas propias de un ministro de culto, pues eres un ministro de culto y así aplica la limitante de participar en cargos de elección popular. La Luz del Mundo ha destruido a muchas personas, dice Olga Eguluz. Antes de llegar a ese tema como tal, las conclusiones de los sobrevivientes, pues recordar que para justamente el sobreviviente Sharim Guzmán, el morenista Hamlet García Almaguer, así lo llama, es el principal corrupto de esta reforma judicial. Él lo dice porque por un lado es un miembro activo de la Luz del Mundo y por el otro, desde espacios de poder, es decir, en el INE, cuando era consejero suplente de Morena, y también desde el Congreso como diputado, estuvo impulsando en varias entrevistas y desde el Congreso esta reforma judicial, que ahora vemos también participarán integrantes de la Luz del Mundo. Bueno, eso respecto a ese tema. De hecho, también formó parte de la famosa APEM, la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, que les decíamos es como un brazo político de esta iglesia. Finalmente, Emón, la petición de Sharim Guzmán al INE, ante el cual hoy acude a este árbitro electoral encargado de esta organización de estas megaelecciones para junio próximo, bueno, esperan que el INE aplique la ley, es decir, que ningún miembro de alguna asociación religiosa pueda aspirar a un cargo de elección popular, como lo dice la Constitución,
y además que ningún aspirante a juzgador tenga antecedentes penales, lo dice particularmente por pues la candidata que quiere ser jueza y de acuerdo con archivos policiales, pues atropelló en estado de ebriedad a unas personas que terminaron en el hospital. Pues Zul, vamos entonces ahora a hablarles justo sobre el testimonio de los sobrevivientes, ¿no? Los que nos plantean por qué es tan preocupante. Hablamos con Franco Pedro, un exmiembro de la Luz del Mundo. Él nos contó que él perteneció a esta iglesia por más de 23 años. Él pues se desempeñó como profesionista, que trabajó para esta iglesia, y él cuenta cómo cuando se empezó a dar cuenta de cosas que no le gustaban, cuando empezaba a pronunciarse en contra de las decisiones que tomaba esta iglesia, pues la respuesta fue recibir amenazas. Y esto va a la par de lo que nos contaban también Sharim, ¿no? De cómo la respuesta o la táctica de esta iglesia es alejar a las personas que se oponen a las prácticas abusivas dentro de esta iglesia de todo su círculo familiar. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo en entrevista Franco Pedro. La Luz del Mundo es una organización que tiene un fuerte mensaje de separación familiar, ¿okay? Y hay mucha gente que tal vez piensa como yo, pero ellos no pueden hablar nada porque toda su familia son de una manera vinculados dentro de la Luz del Mundo. Al momento de que una persona hable y que sea muy vulnerable, esa persona automáticamente es desechada dentro de la organización. No puedes hablar con tus hijos, no puedes hablar con tu mujer, no puedes hablar absolutamente nada. Entonces quiebran totalmente a tu familia y eso es lo más doloroso que pasa, ¿ok? Yo participé en algunas reuniones que invitaban como profesionales dentro de la Luz del Mundo, y por ahí hay un video en donde se nos pedía a nosotros la lealtad absoluta, por encima de tu creencia, por encima de tu propio criterio, por encima de tu familia, sea de tu padre, de tu madre, de tu hermano. La lealtad como profesionista tiene que ser hacia el apóstol, aunque vaya en contra de tu forma de pensar. Entonces eso a mí me daba, como dicen, banderas rojas, en decir, ok, si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué tenemos que escudarnos y por qué tenemos que lograr un lugar político? No para beneficiar a la comunidad, sino únicamente para vencer al líder. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Tenemos gente que apenas hemos descubierto que son miembros de la Luz del Mundo, que sus esposas, sus parientes y todo relacionado a la familia están hoy por obtener un cargo público dentro del Poder Judicial. Entonces, si nosotros que alzamos la voz tenemos ese tipo de amenazas, imagínate, ellos usan mucho la bandera y la estrategia de que son perseguidos políticamente porque ellos dicen que son una minoría dentro de la religión mayoritaria, que es la Iglesia Católica, y que son perseguidos. No, nosotros no estamos persiguiéndolos a ellos. Nosotros entendemos que hay gente que tiene grandes capacidades y gente muy buena que está en la Luz del Mundo. Lo que nosotros perseguimos es que esta gente que está corriendo dentro de la Luz del Mundo son gente que tiene una lealtad y que son familiares cercanos a la cúpula. Entonces, ellos están corriendo no para beneficiar y no para traer justicia. Yo no puedo decir que soy un magistrado y que voy a luchar por tu justicia cuando yo públicamente digo que Naasón Joaquín es honorable, es inocente y que el sistema de justicia dentro de los Estados Unidos está corrupto y que el juez se vendió y ahora yo voy a ser un juez. ¿Ok? Ahora yo voy a ser un juez y yo estoy apoyando a un pederasta, estoy apoyando a un tipo que te traficó, a un tipo que se enriqueció a costa de todos nosotros. Porque nosotros fuimos los que colaboramos económicamente para muchas cosas que el líder hacía, sin darnos cuenta nosotros lo que pasaba dentro del círculo íntimo de ellos. Entonces, nosotros hoy alzamos la voz y decimos, esa gente no puede ser votada para estos cargos públicos, porque no va a traer un beneficio a la comunidad. Bueno, pues volvemos a agradecer a los sobrevivientes de la Luz del Mundo por su voz y por su confianza al respecto. El día de hoy pues ya se presentó la queja ante el INE, esperan que aplique la ley, daremos seguimiento. De momento, pues gracias por sus comentarios. Carmen G. Preguntaba si es verdad que Hamlet García Almaguer es miembro activo de la Luz del Mundo. En sus redes sociales él abiertamente lo es, pone la frase We are light, es decir, somos la luz, una frase que utilizan los miembros activos de esta iglesia. También decir que ser integrante de esta iglesia no es sinónimo de ser delincuente. Particularmente el caso del líder que está sentenciado, pues sí lo es, de pornografía infantil.
Lino Gómez Pino, Hamlet defiende la 4T en los medios. Esta novedad desubica su imagen. Habrá que profundizar en el tema. Gracias por ponerlo en órbita, estimadas colaboradoras de Sin embargo, sobre todo por el tema que decía los sobrevivientes, es decir, que por un lado lo es integrante y por el otro lado estaba promoviendo la reforma judicial, y hoy vemos que integrantes de esa iglesia quieren aspirar, van a salir en las boletas a menos que el INE haga algo. Si no tienes algo más que agregar, nos vamos al cierre y vamos a dar un giro informativo importante, pero ojo con lo que sucedió el día de hoy en el Instituto de Cancerología de la Secretaría de Salud. Apenas hace unos días dábamos cuenta de un apagón allá en la península de Yucatán por fallas en el suministro eléctrico por parte de la CFE. Bueno, hoy se registró justamente en este instituto. Durante más de 8 horas no hubo suministro eléctrico al Instituto de Cancerología, lo cual provocó que los pacientes que tenían por fin ya hoy su consulta o por fin hoy ya podían recibir su radioterapia, pues tuvieron que ser regresados. En imágenes estamos viendo fotografías de la agencia Cuarto Oscuro. Algunos de los pacientes que acudieron a su consulta ambulatoria o a su radioterapia, pues tuvieron que regresarse. Tendrán que esperar a que se reprograme, pues justamente por esta falla en el corte de energía eléctrica. Fue hasta a las 7:49 de la noche de este miércoles 26 de marzo en que a través de un comunicado el Instituto de Cancerología de la Secretaría de Salud informó que ya se había reactivado el sistema eléctrico. Sin embargo, no se van a dar las consultas o las radioterapias que ya estaban agendadas tan pronto. Esto es lo que plantean, Mon. Mientras se realizan las pruebas necesarias para garantizar la seguridad y operatividad de los equipos en los servicios de atención ambulatoria y radioterapia, algunas consultas serán reprogramadas. Los servicios de laboratorio, banco de sangre, quimioterapia, cuidados paliativos, centro de mezclas, terapia intensiva, trasplante de médula ósea, hospitalización y cirugía continúan operando con normalidad. Eso es lo que informa hoy la institución después de, como bien decía Azul, pues se vieron varias pacientes regresando porque no pudieron tomar ni sus consultas ni las radioterapias. Una de estas pacientes se grabó en un video y pues dijo, pues, lástima a reprogramar la consulta, y pues ya ha vuelto esta noche de miércoles el suministro eléctrico. Pues con esta información nos vamos a despedir, no sin antes agradecerles por sus comentarios, por dejarnos sus me gusta, por estar aquí bien activas en el chat. Por acá decían que cada vez lo hacemos mejor, entonces pues ahí vamos. Ay, gracias, muchas gracias por el ánimo. Después qué bueno, que ya medio año, ¿no? Ya sería el colmo. Sí, ya, qué bueno. Ya nos hubieran dado cuello. No, gracias por notarlo. Sí, la verdad es que ya cada vez, pues ya, oye, de vernos diario, ya teníamos que más o menos que acoplarnos, ¿no? Así es. Pues Carmen G dice, pónganse pilas, Dulce y Monse, con cuidado cuando vayan a sus casas. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Ilse García, gracias en producción. También Lluvia Hernández en operaciones. También por ahí andaba Pau Soto. Bueno, pues muchas gracias. Nos estamos viendo. Ya mañana es jueves. Descansen. Feliz noche.